Vamos a entrar en la palabra de Dios que el Señor nos tiene preparado. Recuerden que estamos hablando de un panorama de la gran tribulación. Entonces estamos tratando de mirar de una manera global. No estamos haciendo un estudio en el capítulo de Apocalipsis de a uno por uno, sino nos estamos centrando en la gran tribulación y en mirar un panorama que probablemente no es el orden que usted encuentra en el libro de Apocalipsis, pero al mirar, al cotejar todas las cosas, que podamos mirar de una forma global qué es lo que realmente está pasando como un todo. Vamos a orar al Señor y entramos en materia. Padre, en el nombre de Jesús, infinitas gracias por el privilegio y la oportunidad que nos concedes de estar aquí en tu santa presencia para adorarte, bendecirte y para honrar tu nombre. Te damos gracias por la salvación gloriosa que nos das en Jesucristo, por nuestro amado Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias por haberlo dado para nuestra salvación, para darnos vida eterna, para bendecirnos a todos los que podemos creer. Gracias, oh Dios, por esta misericordia. Y en este momento te pedimos, ya que vamos también a tu palabra, que nos des espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento tuyo, oh Dios, y en el conocimiento de tu santa palabra, y que así, Padre Celestial, podamos hoy glorificarte, honrarte, exaltarte, bendecirte. Oh Dios mío, que cuando entendamos tu palabra, también tu Espíritu Santo nos conmueva y nos lleve a esa realidad de buscar tu presencia, de ajustarnos a tu palabra, de mantenernos como tú esperas de nosotros, y que podamos también predicar el Evangelio mientras queda, Señor, este último minuto aquí en la tierra para tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén, amén. Muy bien, hermanos, vamos a entrar en materia. Leeremos hoy en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 17, déjeme ver, Apocalipsis, vamos a leer primero en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, Apocalipsis capítulo 13, y vamos a leer allí con toda libertad desde el verso 3 en adelante. Apocalipsis capítulo 13, desde el verso 3 en adelante. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Entonces vamos a enfocarnos hoy para hablar del gobierno que existirá durante la gran tribulación. Recuerde que la gran tribulación, es probable que estemos recordando cosas continuamente. Recuerde que la gran tribulación es un periodo corto. Son solo 7 años. A partir del momento que el Señor Jesucristo se lleva a su iglesia, en lo que llamamos nosotros el arrebatamiento de la iglesia, el rapto de la iglesia, hasta cuando el Señor Jesucristo aparezca por segunda vez con toda la iglesia de nuevo para derrotar al anticristo, son 7 años solamente. En esos 7 años estamos examinando este panorama, qué es lo que está pasando aquí en la tierra, porque la gran tribulación acontece aquí en la tierra.
No me estoy enfocando ni nos enfocaremos durante este estudio en lo que pueda estar pasando en el cielo. Estamos enfocándonos directamente en lo que está pasando aquí en la tierra, en ese periodo que se llama la gran tribulación. Entonces, lo primero que tenemos que mirar es que la gran tribulación verá un gobierno que será mundial, un gobierno mundial que será liderado, según esta parte de la escritura, por un personaje que la palabra de Dios lo llama la bestia, y también en alguna parte se le llama el anticristo. Aunque la Biblia también dice que tiene su autoridad o su advenimiento, dice, es por obra de Satanás. Y eso lo podemos ver en el libro de Segunda de Tesalonicenses. Vamos a leerlo para que tengamos ya como una parte de respaldo mejor. Miremos la palabra, ¿dónde es que nos dice eso? Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versos 7 al 10. Dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, aquí ya estamos mirando que la Escritura dice que este periodo de la gran tribulación será liderado. La Escritura en el libro de Apocalipsis lo llama la bestia. Aquí en este capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, a partir del verso 6, verso 7, dice que es un inicuo. En otra parte se le llama hombre de pecado. En ese mismo capítulo se le llama hombre de pecado, hijo de perdición. O sea, tiene en la Escritura diferentes apelativos por razón de lo que él representa frente a lo que Dios tiene como su forma establecida. Frente a Dios, frente a su palabra, este es un inicuo, un hijo de pecado, un hombre de pecado, un hijo de perdición. Es una bestia, porque lo está mirando ya durante la gran tribulación como un gobernante. ¿Por qué se le llama una bestia? Porque será un gobierno que va a tener un alcance muy terrible. Ya estaremos mirando detalles, pero mire que también este anticristo, este personaje que liderará un gobierno mundial, también, según esta palabra que hemos leído, pues tiene un respaldo. Tiene un respaldo que no es meramente un respaldo diabólico solamente, sino tiene también un respaldo político. Mire lo que dice aquí en el Apocalipsis capítulo 17, el verso 11 hasta el verso 14. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, está diciendo en ese momento cuando se está dando la profecía, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Dice:
estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Entonces queremos mirar, pues, durante esos 7 años, ¿qué va a pasar entonces con el mundo? Va a haber un gobierno liderado por un hombre que su venida es por obra de Satanás. La Escritura dice que el diablo le dará su poder. Eso tiene mucho que ver con lo que esté pasando, porque aquí en la primera parte que leímos, en el capítulo 13, en el verso dice, en el verso 2: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, su boca como de león, sus pies como de oso, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y en el verso 4 dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia. Entonces es un hombre, un personaje con un respaldo en lo espiritual diabólico, viene por obra de Satanás. Dice, Satanás le dio su trono y su autoridad, o sea, ha depositado en ese hombre todo lo que se necesita para que cumpla ese objetivo de poder gobernar al mundo entero. Bueno, si decimos hay un gobierno mundial, entonces nos preguntamos, hay otros, entonces los demás gobiernos, los gobiernos de las naciones, los presidentes, si hay elecciones o no las hay, y los que estén en el poder, ¿cómo se va a manejar eso entonces? Pues aquí la palabra de Dios nos habla de que hay quienes le dan su respaldo político. Habla de unos reyes que dice que son 10. Y cuando ya usted examinara con un poco de más detalle, vería que este es el imperio romano revivido, que realmente estos 10 son los que menciona en la profecía que se le dio a Daniel cuando Nabucodonosor vio una estatua. Dice, él vio una estatua y que tenía una cabeza de oro, pechos y brazos de plata, luego el vientre de bronce, luego los muslos y las piernas estaban hechas de hierro, y luego dice, y los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y le dieron la explicación, porque así fue como Nabucodonosor recibió una revelación en su momento a través de ese sueño que Dios permite que se lo interprete Daniel. Dice, Nabucodonosor era esa cabeza de oro, y está viendo Nabucodonosor los reinos desde él hacia el futuro. Luego está viendo que los brazos y el pecho de esta imagen eran de plata. Entonces, después de Nabucodonosor, de Babilonia, vinieron los persas. Y dice, y después entonces su vientre era de bronce, que se está refiriendo a el imperio griego. Y luego dice, y sus piernas, sus muslos eran de hierro, que se estaba refiriendo al imperio romano. Y luego dice, y por último sus pies era lo último, de barro cocido mezclado con el hierro, era hierro y barro cocido. Y luego ahí explica y dice que eso sería en el futuro, que se unirían por medio de alianzas, que no sería sólido exactamente como el hierro, como el imperio romano original, porque el imperio romano original era tajante, era solo hierro, pero este imperio romano revivido era en parte de hierro y en parte de barro cocido. Pero así como no se puede mezclar el barro y el hierro, dice, ellos no serán uno solo, sino que estarán solamente como unidos con alianzas humanas.
Entonces, a eso se está refiriendo aquí cuando dice que estos 10 reyes le darán su poder. Eso referente al imperio, pues que la mayoría de eruditos coinciden en identificarlo con Europa, el imperio romano revivido, Europa reunificada, lo cual ya está en acción. ¿Y qué pasa con los demás países? Bueno, los demás países tendrán sus gobiernos igual, pero serán gobiernos títeres, o sea, serán gobiernos que sirven de enlace entre el anticristo y las comunidades nacionales o locales, pero que estarán dirigidos y estarán controlados férreamente por ese gobierno dictatorial mundial que está dirigido por este personaje, la bestia, el hombre de pecado, el hijo de perdición, o como también se le llama, el anticristo. Entonces, las demás naciones, los demás gobiernos que estén en las tierras, en las naciones, pasará algo muy parecido, digo yo, a lo que ya estamos comenzando a ver. ¿En qué sentido? Que por ejemplo no ha venido el anticristo, y sin embargo ya es como si fuera un ensayo, por razón de un virus que apareció a finales del año pasado, y por eso se llama COVID-19 o coronavirus COVID-19. Por razón de ese virus, usted se pone a mirar el mundo y es como si alguien estuviera dirigiendo una orquesta, porque la mayoría de gobernantes y países están trabajando al unísono y hemos cambiado nuestra manera de vivir en cuestión de unos 3 o 4 meses. Por ejemplo, en Colombia ya es una parte normal de la vida. Usted no va a salir a comprar sino el día que le digan. Nosotros aquí en nuestra ciudad, en Bucaramanga, tenemos algo que le llamamos pico y cédula. ¿Qué quiere decir? El día determinado para cuando su número final de su cédula esté ahí. Por ejemplo, el lunes sale el 1 y el 2. Bueno, aquellas personas que su cédula termine en 1 o 2 pueden ir a comprar el lunes. Y luego el martes, ¿quiénes pueden ir a comprar? Los que su cédula termine. Es solo un ejemplo, no estoy diciendo que ese es el número, estoy dándole una forma de verlo. Y ya nadie está quejándose, más bien contribuimos, digamos, de alguna forma, que no se acerquen las personas. Entonces, 2 metros, 1,5 metros lo mínimo, ojalá 3 metros de distancia entre el uno y el otro, aún en el supermercado cuando vamos a comprar. En el transporte, que era lo que llamábamos transporte masivo, todas las personas, esto lleno, atiborrado, ahora se dice el transporte no puede llevar sino una tercera parte, o sea, los que quepan sentados o distanciados, no sé si lo estarán cumpliendo sí o no, pero por lo menos esa es la norma. Que las personas no salgan a la calle sino solamente los que tienen un trabajo que hacer y lleven una carta que justifica que sí trabaja en eso. De lo contrario, quédese en su casa, y todos hemos cumplido con quedarnos en la casa. Que no se hagan eventos masivos, incluyendo las iglesias, no tengamos cultos. Ya eso es una realidad. Hace 2 meses estamos realizando los cultos aquí vía internet, a través de las plataformas o a través de unos programas de televisión abierta o a través de la radio abierta o en línea, y todo el mundo ya está tranquilo con eso. Entonces fíjese usted que no es tan complicado, pero aunque hay gobiernos, es como si alguien estuviera dirigiendo a todos los gobiernos del mundo, como el director de orquesta, que con una batuta, se le llama, no sé, una varita de dirección de orquesta, a medida que él la mueve,
todos los músicos o tocan más despacio, o tocan más rápido, o tocan más fuerte, o tocan con un sonido más débil, porque sencillamente hay un director de orquesta. Así va a ser ese gobierno mundial. Entonces el director de la orquesta va a ser el anticristo. Le aclaro, no estamos ahora en la gran tribulación. Esto que usted está viendo es principio de dolores y un ensayo de la humanidad para saber si esto realmente sí puede funcionar o no. ¿Qué más nos dice la palabra de Dios acerca de este gobierno mundial durante la gran tribulación? Este gobierno será un sistema mundial de control total de la población. También habrá violación de los derechos individuales y un control de la economía tan ajustado que nadie se podrá escapar a ese control de la economía. Vamos a mirarlo. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, donde iniciamos, desde el verso 15, dice: se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, escuche esto, a todos, un control total, pequeños y grandes. Está hablando aquí no de edad y no de estatura física, sino de su forma de vivir en la vida. Pequeños y grandes, ricos y pobres, sin diferencia, libres y esclavos. A todo el mundo se le pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno, escuche esto, pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera el nombre de la bestia, la marca o el número de su nombre. Y dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Entonces, como usted ve aquí, encontramos que es un gobierno de control total. Habla de todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, todo el mundo sometido. Entonces es un gobierno de control total. Es un gobierno totalitario, pero también es un gobierno dictatorial. Con toda la violación de los derechos individuales. ¿Por qué? Porque dice, aquí no dice si la gente quería o no quería. Dice, y hacía que todos tuvieran que adorar a la imagen de este personaje, y que si no lo adoraran, entonces fueran muertos. Si no lo adoraran, fueran muertos. Dice, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorase. Entonces es violación de los derechos civiles individuales. Entonces en ese momento, durante ese gobierno, no es si las personas quieren o no quieren, sino se les ordena. La imagen de la bestia tiene la capacidad de hablar y de determinar que esa persona que no le está adorando tenga que morir. Eso es algo que la mayoría de personas hoy día no aceptamos. Todo el mundo dice porque los derechos y los derechos humanos y contemplados en todas los derechos y bueno, hay unas instituciones de los derechos allá en Ginebra, en Suiza y no sé dónde más, y tenemos tribunales y todos abogamos, y la democracia y el derecho constitucional. Eso será violado totalmente. No habrán derechos civiles que permanezcan,
será obligación que la gente adore al anticristo a través de una imagen. Y luego viene la parte de la economía. Dice aquí, y hacía que todos también se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces aquí tenemos dos cosas. Primero, todos los derechos civiles individuales de las personas violados. ¿Por qué? Tienen que adorar para poder sobrevivir. Tienen que adorar para poder sobrevivir. Es la única forma. Y luego viene esto de la economía. Tienen que, o sea, no es que la persona decida sí o no. Si quiere estar dentro del sistema financiero y económico mundial y poder ser un individuo que pueda comerciar, comprar, vender, moverse dentro de ese sistema financiero para subsistir, tendrá que tener una marca, dice, o en la frente o en la mano derecha, y esa marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. O sea, es un sistema mundial totalmente controlado. Ahora, cuando uno habla de esto, inmediatamente surge la pregunta, pero pastor, ¿es posible que esto sea así? Primero dice que una imagen de la bestia que habla. Mire, la inteligencia artificial, los avances de la digitalización y los supercomputadores hoy hacen posible todo lo que aquí está descrito. No sé si usted habrá visto, pero algunos de ustedes podrían referirse a algunas de las plataformas donde se pasan los videos que la gente quiere y busque inteligencia artificial en los robots. Y usted va a encontrar robots que han sido llevados a una entrevista pública por presentadores de televisión y han conversado con el presentador de televisión, esos robots hablando de las cosas como si fueran personas y diciendo por cuenta propia las cosas que les parece bien y las que no les parece bien. Incluso usted tiene, por ejemplo, su pequeño dispositivo celular y usted le oprime cierta aplicación y le dice, dígame cómo amaneció el clima en Bucaramanga hoy. Y ese dispositivo le dice, el clima en Bucaramanga hoy está en tantos grados y será así. ¿Y cómo se espera para mañana? Pues será así, 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 así. La inteligencia artificial está tan desarrollada y eso es lo que nosotros, los pasajeros de a pie, digo yo, los paisanos, las personas del común, tenemos acceso. Eso está mucho más desarrollado de las cosas a las que nosotros tenemos acceso. Pero la tecnología ya está al nivel que se necesita para que el mundo entero pueda ser controlado de la manera como lo dice la palabra de Dios. Recuerden que hay una gran competencia por el hecho de las supercomputadoras entre Estados Unidos y China. Pero el hecho de que la gente hable mucho de las supercomputadoras de Estados Unidos y de China no quiere decir que usted y yo tengamos que descartar las supercomputadoras europeas, porque las potencias, cada una está haciendo lo suyo en esta lucha por el poder, porque dicen que quien pueda tener el acceso y el control a todos los datos de las personas en el mundo será quien pueda obtener el poder. Entonces, de esa manera usted encuentra que la lucha por las supercomputadoras entre Estados Unidos y la China ha sido
una guerra, digamos, de ciencia y de tecnología que lleva unas connotaciones casi que de ciencia ficción. Por ejemplo, la última computadora que se planea que se instale este año o el próximo en uno de los laboratorios que tiene que ver con esto en los Estados Unidos, en la ciudad de Chicago, esa supercomputadora hace 1 quintillón de cálculos por segundo. 1 quintillón de cálculos por segundo. ¿Y qué es 1 quintillón? Mire, para nosotros los que no estamos acostumbrados a esas cifras es bastante difícil explicarlo, pero quiere decir que usted pone un 1 y luego le pone 18 ceros. Y para que usted tenga una idea, 1.000.000, pues sabemos que lo escribimos con 6 ceros, un 1 y 6 ceros, y luego añádale. Esta supercomputadora puede hacer esa cantidad de cálculos en un segundo. Y luego está la tecnología de la 5G, o sea, todo lo rápido de estas supercomputadoras, y luego la tecnología que permite trabajar con esas velocidades a los sistemas que las personas del común usamos en nuestros pequeños dispositivos móviles, a las cositas que tenemos en la casa, a los celulares, a los televisores, etcétera. Entonces, todas las personas serán controladas y la tecnología ya existe. Además, existen las cámaras de reconocimiento facial, que ya las he visto instaladas en los últimos viajes que tuve que hacer antes de que entrara esta cuarentena. Las vi instaladas en diferentes aeropuertos, cámaras que cuando usted pasa por allí, ellos las tienen ahora en prueba. Todavía están usando el sistema que siempre hemos usado, que hay una persona que le revisa que su tiquete que usted lleva en su mano es el suyo, y usted muestra su pasaporte o muestra su identificación nacional. Pero en el caso de estas cámaras es un sistema nuevo donde dice: usted compra en línea, hay una base de datos donde la base confirma que usted es usted. Cuando llegue al aeropuerto, entonces, y yo lo vi en algunos de los aeropuertos, no quiero decir en qué lugar, usted llega con su maleta y ya no pasa como ahora en nuestros países donde las personas que le atienden le reciben su maleta. No, usted llega hasta un pequeño kiosco, digámoslo, un pequeño aparato allí, usted pone su identificación, enseguida sale que usted tiene un pasaje. Le da a confirmar porque sí se va ahora, y le pregunta si tiene maletas y le dice que sí, y entonces le dice ponga su maleta, ahí al lado hay un aparato que también es balanza, pone su maleta allí, lo pesa y dice que está en el peso correcto, le pregunta si no lleva artículos indeseados y usted le dice que sí, y luego le saca una tirilla que usted mismo se la acomoda a la maleta, y luego pasa a otro lugar y va una banda transportadora, se detiene cuando usted oprime un botón, usted pone su maleta, vuelve a oprimir el botón, cierra el compartimiento y sale con la banda, y esa maleta llega directamente al avión en el que usted se va a ir. ¿Cómo lo hacen? La tecnología. Y esas cámaras de reconocimiento facial dicen cuando usted va a entrar al avión si usted es usted, porque cuando le toma le mira su cara, enseguida lo coteja con lo que ya está en la base de datos, donde aparece usted con todo lo que usted tiene, con identificación nacional, internacional, viajes a donde va, pasajes comprados. Se supone que las nuevas tecnologías, sistemas que usan de datos en los viajes internacionales, en los aeropuertos, queda registrado los viajes que usted ha hecho en los últimos 3 años y también los pasajes que acaba de comprar hacia los destinos hacia donde se dirige. O sea, la tecnología está mucho más avanzada de lo que uno pudiera en algún momento imaginar. Así que esto no es ninguna sorpresa que esto se pueda lograr, porque la tecnología ya está en acción. Ahora, esto de la cuestión económica de la marca en la mano derecha o en la frente, bueno, todos hemos oído hablar de ese famoso chip, un microchip, un chip muy pequeño que puede ser colocado de una manera muy sencilla y fácil
bajo la piel, en la mano. Yo he visto en los videos cómo lo colocan, parece que fuera una jeringa de poner inyecciones, una aguja un poco más gruesa, y le toman aquí la parte que está entre este dedo y este, la levantan un poquito, penetra la aguja, dan como si fuera una inyección, enseguida el chip que estaba allí guardado en esa ampolla entra inmediatamente. Ese chip puede controlar lo que quieran, porque la nanotecnología, ¿a qué le llaman nanotecnología? A una tecnología donde todo se ha reducido de tamaño de una manera drástica, y las cosas que antes se necesitaba que fueran grandes para contener una información, hoy día son cosas que son demasiado pequeñas, y esos microchips pueden tener no solamente un número, sino pueden llevar el control, según he leído, de sus cuentas bancarias, puede llevar el control de su estado de salud, puede decir allí los datos que usted quisiera que estén con usted, si sufre un accidente, tipo de sangre, fecha de nacimiento, todos sus datos personales pueden estar ahí. Y ahora que ha sucedido esto, por ejemplo, del virus famoso que nos ha puesto a todo el mundo como en un mismo nivel, pues se está abogando porque sí, que se haga una vacuna internacional obligatoria contra esto. Pues la vacuna la están creando, dicen, y que la manera de controlarlo sea con una forma digital, que sea un certificado digital, que le pongan el microchip ahí en la mano a las personas para que no haya que estarle pidiendo nada a nadie. Eso es lo que proclaman los que quieren que se haga. Dicen que cuando usted entre al supermercado, los lectores que están allí disponibles inmediatamente dicen que sí, que esta persona puede pasar, y si alguien no tiene eso allí, inmediatamente da la alarma. Usted lo ha visto cuando usted entra a un supermercado, si alguien quiere sacar un artículo que no ha pagado, en los aparatitos que tienen allí a la entrada comienzan a hacer un ruido, una advertencia, diciendo, inmediatamente vienen los guardias de seguridad. Algo parecido es lo que quieren hacer. Supuestamente en el momento es solo para lo de la vacuna. No estoy hablando si me gusta, si no me gusta, estoy diciéndole que las posibilidades están allí. Por supuesto, a mí no me gusta nada que se parezca al anticristo, se lo aclaro de una vez, ni nada que yo pueda sospechar que en un futuro podría ser de lo del anticristo, porque aunque el anticristo no está ahora, sin embargo ya la plataforma de gobierno y la plataforma de control, la plataforma de tecnología y la plataforma de todo lo que esté en necesidad de hacerse para que eso se cumpla, se está preparando hasta el último detalle. Por eso algún día, mientras predicaba acerca de la situación del mundo actual, le dije a la iglesia: hay que buscar a Dios, porque el Señor Jesucristo dice que Él vendrá a buscar a su pueblo, y que será en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y primero la iglesia tiene que irse. Y si estas cosas están de ese color, entonces yo supongo que usted y yo, mi estimado hermano, tenemos una gran seguridad, convicción y un deseo enorme de que el Señor Jesucristo venga a buscar su pueblo. Hay dos cosas que son básicas en este instante. Permítame hacer ese paréntesis en medio de lo que estoy diciendo. Primero, que busquemos a Dios de todo corazón. Que busquemos a Dios de todo corazón. Y segundo, que prediquemos el evangelio como sea posible en este momento, a través de las redes sociales, a través de la telefonía, persona a persona, cuando pueda verme con alguien con quien pueda tener contacto, guardando lo que las personas exigen hoy día del distanciamiento social, como lo llamen, etcétera, pero con quien pueda tener contacto. Punto importantísimo: no se olvide de su familia. Usted tiene hermanas, hermanos, padres, tíos, abuela, el quien sea, que no es cristiano. No se olvide de su familia, porque este es el momento crucial donde nos estamos jugando la salvación
para todo aquel que quiera recibirla, porque en cualquier momento, frente a todo este panorama, sabemos en cualquier momento nos llegó el turno a nosotros de irnos, y esto que estamos diciendo, la gente lo tendrá que ver, serán 7 años, 7 años, con este estilo de gobierno, con estas cosas funcionando, y bueno, ya habrá más cosas para decir más adelante. Déjeme también decirle que este gobierno del anticristo de esta manera, porque es interesante que nosotros lo veamos, al tener un gobierno totalitario de un control de la población a través de la tecnología, al tener el control de la economía mundial a través de esta misma tecnología, y al rendirle todo el mundo que no quiere meterse en problemas pues con el anticristo, adoración a este personaje, entonces esto hará que se levante oposición política, una oposición férrea de algunas naciones que competirán por el poder, especialmente la Biblia dice del Oriente. ¿Le suena a algo parecido a lo que usted oye o ve en las noticias de hoy? Se lo voy a decir de nuevo. Al estar en acción este gobierno liderado por esta persona, con un control total así de la población, cuando la gente está adorando a ese personaje que se llama el anticristo, la bestia, el hijo de perdición, el hombre de pecado, al estar la economía mundial controlada de tal forma, el comercio mundial, nadie existe para efectos de comprar, vender y de hacer las cosas que necesita en la vida diaria, excepto aquel que se ponga esa marca, ese nombre o ese número de la bestia y lo adore. Entonces se va a levantar una férrea oposición de algunas naciones compitiendo por el poder. La Biblia dice especialmente del Oriente. Vamos a mirar cómo dice aquí en Daniel en el capítulo 11. Quiero decirles que el libro de Daniel también nos habla muchísimo de estas profecías. Daniel está después del libro de Ezequiel en el capítulo 11, y nos vamos a estar refiriendo de vez en cuando al libro de Daniel. ¿Cuál es la diferencia entre el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis? Hay dos diferencias básicas. Primero, el libro de Daniel da menos detalles del pormenor de las cosas, porque se le dijo que era para el tiempo del fin y que cerrara las palabras de esa profecía, que no se preocupara por entender todos los detalles. Y segundo, porque el libro de Daniel habla de ese periodo mucho más en relación con Israel. Habla, porque acuérdese, Daniel era un profeta judío. Entonces, el libro de Daniel, dos cosas: no tiene todos los detalles que tiene el resto del libro de Apocalipsis en los pormenores, pero al mismo tiempo los detalles que tiene son más abundantes en lo que tiene que ver con ese periodo, el anticristo y el pueblo de Israel, porque Daniel era judío y la palabra que se le estaba dando a Daniel era enfocada más al pueblo de Israel. Entonces, en Daniel capítulo 11, el verso 21 al 30, voy a leer con ustedes para que veamos que sí habrá una oposición contra el anticristo. Veamos aquí que sí habrá una competencia por el poder entre naciones, y dice de la siguiente manera, verso 21, capítulo 11, libro de Daniel: y le sucederá en su lugar un hombre despreciable,
al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. Serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Y después del pacto con él engañará y subirá, y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios. Y esto por un tiempo. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército, y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá, porque le harán traición. Aun los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido y caerán muchos muertos. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira. Mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitim, y se contristará y volverá, y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Entonces usted puede ver aquí en el libro de Daniel que dice que este personaje se levanta, que bueno, referente a Israel dice detalles que miremos más adelante, pero dice habrá una guerra, habla de un rey del sur. Habla de un rey del sur que está empeñado en una guerra contra este personaje, y este personaje viene con sus tropas para pelear con él. Y en la primera ocasión gana en esa guerra, pero dice, vuelve otra vez en una segunda ocasión él a combatir al rey del sur. Dice, volverá al sur, pero su postrera venida no será como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitim, o sea, otras naciones, habrá unas batallas navales, o sea, habrá quien le haga competencia al anticristo, competencia por el poder, naciones que se sienten poderosas, que no estarán totalmente de acuerdo. Es que nunca ha estado de acuerdo, nunca el ser humano en su forma de pensar ha estado de acuerdo en dejar que el poder lo tenga otro que no sea él. Siempre hay quien se lo toma a la fuerza, a las manos, pero hay otro que dice, yo también quiero de ese mismo poder, y así me toque pelear y matar y morir, lo que sea. Entonces eso se va a dar allí. Pero quiero leerle en Apocalipsis, porque la palabra de Dios en Apocalipsis nos habla de lo mismo, pero ahora nos nombra a unos reyes. Y yo quiero leerle en Apocalipsis capítulo 16, en el verso 12 en adelante. Mire cómo dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Apocalipsis 16, verso 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviera preparado el camino a los reyes del oriente. Escuche esto. Voy a leerlo de nuevo y mírelo con atención. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, queda en el Medio Oriente, pasa por Siria, pasa por Irak, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y luego dice, y vi salir de la boca del dragón, del diablo, y de la boca de la bestia, que es el anticristo, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de rana, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, dice el Señor. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y luego dice, y los reunió en el lugar
que en hebreo se llama Armagedón. Entonces usted ve aquí que específicamente en una de los momentos de la gran tribulación, eso ya es al final, ya es cuando ya se está terminando, en el 7º año muy probablemente, dice Dios que está enviando juicios a la tierra, hace que el río Éufrates se seque por juicio divino, dice, para que le quede preparado el camino a los reyes del oriente. Usted sabe que eso tampoco es ajeno a lo que está pasando hoy día. Si hay una competencia fuerte en estos días por el balance de poder en la geopolítica mundial, usted sabrá que el oriente, especialmente China, pero no solamente China, usted ha visto una pequeña nación llamada Corea del Norte, con un líder, digámoslo, no sé cómo llamarlo, un líder muy joven, dicen que puede ser 36 a 38 años, y que él se ha empeñado también en declarar que él puede hacer guerra contra el occidente, que está liderado sobre todo por Estados Unidos y se oponen contra Europa, y Estados Unidos son aliados. Entonces, una guerra declarada del oriente contra el occidente. Las batallas y las luchas en el momento, la gran tensión del mundo en el oriente es a causa del mar de la China, porque los chinos saben que por ese mar que le llaman el mar de la China, que viene estando en la cuenca de países como Vietnam, Singapur, Malasia, Filipinas, también está allí Japón, bueno, y la China, por supuesto. Por ese mar cruza un gran porcentaje o un porcentaje importante del comercio mundial. Las embarcaciones que cruzan por allí, hermanos, llevan comercio desde aquel lado, cruzando todo el Pacífico hasta llegar al occidente. Entonces la China ha dicho, no, esto ya es suficiente, y ellos han tomado control y han dicho ahora que todo ese mar les pertenece. Están descartando a todos los países que hacen reclamación sobre esas aguas, están descartando a Vietnam, están descartando a Malasia, están descartando a Singapur, están descartando a Filipinas, descartan a todos los demás, dicen este mar es de nosotros y punto, y han tomado unos atolones que habían allí, han hecho unas islas artificiales, han puesto bases militares, se han dedicado a patrullar, están fortaleciendo sus fuerzas militares como nunca. China ha dedicado gran parte de su dinero a fortalecer su aparato militar. Están haciendo nuevos portaaviones, están haciendo muchos aviones caza de combate, quieren también ellos tener su propia, ya tienen en uso algunos aviones, aunque no son de los más grandes, pero aviones que se supone que son comerciales también. En otras palabras, la guerra por la economía es lo que siempre ha desatado luego las guerras militares, y eso ya está dado. Está claro que el oriente, por ejemplo, China es el aliado principal que tiene Corea del Norte. Entonces hay reyes del oriente, que dice aquí la palabra, que van a pelear contra el anticristo, que estará liderando al occidente con el respaldo de Europa. Y dice se va a secar el río Éufrates y van a pasar los reyes del oriente para encontrarse en una batalla contra las fuerzas lideradas por el anticristo. Dice que el anticristo manda y el diablo manda unos emisarios, que los vio aquí el apóstol como si fueran unos demonios a manera de ranas, que van a todas las naciones a engañar a las naciones para que vengan todos a reunirse y pelear en aquella batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y dice, los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Eso ya lo vimos y lo volveremos a ver. Entonces lo que quiero mostrarle aquí es que este gobierno mundial sí tendrá competencia por el poder,
Por eso es que la gran tribulación no tendrá solamente estos elementos de un gobierno dictatorial, mundial, totalitario, con control absoluto de la economía, sino que también va a tener guerras en medio de todo esto. O sea, el panorama es desolador. Apenas estamos entrando en las partes más álgidas, pero el panorama es desolador porque aparte de todas las demás cosas, este periodo de la gran tribulación en su gran mayoría será un periodo de confrontaciones militares, un periodo de guerras declaradas que ya se están armando desde ahora, y eso es lo que a mí como pastor y como amigo en Cristo y como uno más, miembro del cuerpo de Cristo, como uno de los hijos de Dios, le digo a mis amados hermanos, a mis amados amigos, a los que me estén escuchando, a las personas que se interesen por esto, sea personas creyentes o sea personas que todavía no han entregado su vida al Señor, para decirle: hora de buscar a Dios, entréguele su vida a Cristo ahora y prepárese para que usted pueda servir a Dios y que usted sea arrebatado cuando el Señor Jesucristo, que ya está a punto de venir, venga y lleve la iglesia. No se quiera usted quedar por nada de esta vida en este mundo. No se quiera usted quedar para verle la cara al anticristo, para ver la cara a esa bestia, para ver la cara a ese hijo de perdición, a ese hombre de pecado. Mire, será un periodo solo de 7 años, pero la Biblia dice: nunca ha habido una época de tanta tribulación y de tanta angustia para la humanidad como esos 7 años que va a vivir cuando la iglesia se vaya y mientras el Señor Jesucristo vuelve con esa iglesia. En esos 7 años va a haber de todo, y lo que aquí acabamos de ver, y creo que hoy por hoy nos vamos a quedar aquí, lo que aquí acabamos de ver es el tipo de gobierno que estará rigiendo el mundo y cómo habrá control. Y por último hemos visto también la competencia por el poder que ya ha desencadenado esos anhelos de guerra, y que durante la gran tribulación estas guerras estarán en su apogeo. Terminarán en ese día cuando estén allá reunidos en el Armagedón, en esa guerra terrible, cuando el Señor Jesucristo pues aparecerá. Pero esos 7 años van a ser de un sufrimiento indescriptible. Quiero invitar a todos mis amigos y a todos los hermanos en Cristo a entregar su corazón al Señor de verdad, y a todos a serle fiel al Señor, a desechar el pecado, a sacar la maldad, cualquier cosa que nos hubiera estado impidiendo, que nos hubiera estado incitando a la pereza, a la maldad, a vivir lejos de Dios, cualquier cosa que nos hubiera hecho adormecer, porque acuérdese que la Biblia dice que todas las 10 vírgenes se durmieron, pero todas las 10 vírgenes se despertaron. Todo lo que nos hubiera hecho adormecer se ha quitado en el nombre de Jesús, y usted y yo, mis estimados hermanos, podamos servirle a Dios de todo corazón. Amigo, entréguele su vida a Cristo. Si usted me está oyendo ahora, yo voy a hacer una oración. Usted quiere entregar su corazón al Señor, mire, abra ahora su corazón. En este momento que voy a hacer una oración con usted, usted confiesa sus pecados, dígale al Señor sin temor. Dígale: Señor, esa ha sido mi vida, he vivido así, 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 así. Y órele al Señor y pídale que usted pueda estar listo, preparado, que cuando suene la trompeta, usted se vaya con el Señor. Dele un puntapié al diablo. Dele un puntapié al pecado, hermano. Si el diablo lo tenía engañado y usted estaba en 2 aguas, es hora de arreglar las cuentas ya. ¿Cuándo nos vamos? No sabemos el día ni la hora, pero todo lo que estamos estudiando nos dice: hay que estar listo porque el viaje se aproxima. Nos vamos de aquí. Voy a orar con todos los amigos y con todos los hermanos. Cierren sus ojos y oramos.